en comunidades proféticas sanas, para poder ser impartidos desde la sanidad. Es importante. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, la idea central del avance está en escuchar la voz de Dios. Ya hablamos que el fundamento del avance es gracia. Nosotros fuimos, se nos invitó a poder escuchar la voz de Dios por gracia. La gracia es la obra de Dios en el corazón del hombre, que nos adopta. Y a través de la adopción de hijo es que yo tengo la habilidad y la capacidad de poder conectarme con su voz. Entonces, oramos por gracia, que se nos sea revelada. La gracia nos redime del esfuerzo humano. La gracia nos redime de la capacidad de la religión de mantenernos atados en ciclos infructuosos de obras muertas. Entonces, la gracia nos habilita a operar en fe porque hemos escuchado su voz. Y esto es muy, muy determinante. No sé si tienen problemas en escucharme, dice Margarita que está muy bajo el volumen. ¿Alguien que me pueda decir si se me escucha bien? Y se escucha lejos. Se escucha lejos. Ok, ahora. Hoy Aló. sí se escucha bien, hoy sí se escucha bien. Ok, me pondré el micrófono un poquito más aquí, cerca de la... Ok, entonces la idea central de progreso se encuentra en escuchar su voz. Escuchamos su voz. Y ahí es donde entra el proceso de la gracia y el proceso de la obediencia. Entonces, cuando escuchamos su voz y decidimos caminar en su voz, decidimos obedecer lo que Dios habla a nuestras vidas, eso va a provocar confrontación, eso va a provocar un desafío en nuestro interior, esto va a provocar que podamos crecer en carácter y propósito. Alejados de la voz de Dios, no crecemos. Alejados de la voz de Dios, no podemos avanzar. Podemos hacer muchas cosas, pero es la voz de Dios la que nos enseña. Jesús dice que si no comemos su carne y bebemos su sangre, fue algo que desafió la cultura religiosa y muchos de los discípulos se fueron. Y Jesús dice, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes parte de mí. Eso no hablaba de una perspectiva humana, sino que lo hablaba de una perspectiva espiritual. Su voz es el elemento que nos activa y nos redime para poder crecer y para poder avanzar y poder ser transformados para que Cristo en mí pueda ser regenerado dentro de mi interior y poder crecer en carácter y propósito. Carácter y propósito habla de identidad y diseño. Queremos avanzar, estos son los elementos en los cuales tenemos que pelear para avanzar. Identidad y diseño, madurez y capacidad. Si no crecemos en estos aspectos, estamos estancados siendo niños, llevados por cualquier viento, como dice el libro de Efesios. No permitimos que la imagen de Cristo sea formada en nuestro interior. Seguimos viviendo en un sistema de culto lejos de permitir la vida del reino dentro de mi vida. Como Pablo le dice a la iglesia en los Hebreos, debiendo ser maestros, todavía sois niños con necesidad de leche, porque no entendemos el proceso de cómo crecer en carácter y propósito, madurez y capacidad. Entonces, esto viene por la voz de Dios y nuestra responsabilidad en la obediencia. Quiero declarar que nuestra capacidad para oír se abre en el nombre de Jesús. Entonces, número 2, avanzar hacia un objetivo dado por Dios. O sea, eso tiene que ver con entender el propósito o la intención de vida. ¿Para qué Dios te creó? ¿Cómo Dios te creó? ¿Por qué Dios te creó? ¿Con qué intención Dios te creó? ¿Por qué eres padre de familia? ¿Por qué eres madre de familia? Entender el propósito nos da significado. Quizás, por ejemplo, pensando en la madre de Samuel. La madre de Samuel entendió su intención en la vida, que era dar a luz un muchacho.
Y mientras ella era estéril, ella peleó en el espíritu para dar a luz a ese muchacho que trajo avivamiento, transformación y cambio. Y ella se dedicó en el espíritu a darlo a luz, a traerlo al templo, y todos los años lo visitaba y traía vestimentas nuevas de acuerdo al crecimiento que él tenía y lo cubría en intercesión. Estamos hablando que nuestra responsabilidad mínima delante de Dios es cubrir a nuestros hijos para el futuro de ellos. Entonces quizás no todos tenemos llamados a ministerios, quizás no todos tenemos llamados a ser pastores, pero todos tenemos el propósito y la intención de vida de cubrir a nuestras familias, de cubrir a nuestros hijos, de cubrir nuestras generaciones, y quizás ellos se levanten como profetas y apóstoles. Entonces no todos tenemos la responsabilidad de tener un llamado dentro de la iglesia, pero sí todos tenemos propósito e intención en Dios. Con eso en mente hemos creado el programa Familias en la Brecha, que estaremos comenzando el próximo martes. Otro aspecto elemental para poder avanzar es aprender a conocer el tiempo. Cuando yo no conozco el tiempo, cuando yo no entiendo el tiempo, pierdo mis acciones. Cuando pierdo mis acciones, me encuentro en estancamiento. Y al estar estancado, creamos agendas, programas, ideas que nos permiten generar cierto tipo de movimiento, al cual yo le llamo movimiento estático, que genera actividad donde nos deja cansados y nunca hemos avanzado. Y muchas iglesias se encuentran en esto, porque no entendemos el tiempo, generamos actividades, generamos programas, generamos agendas que suenan muy bien, pero que no llevan el desarrollo y progreso de la gente en la iglesia. Nos convertimos en iglesia de culto. Celebramos el culto y predicamos un sermón de domingo a domingo, pero no generamos entrenamiento, capacitación para que la gente pueda crecer al propósito y al llamado de Dios. La intención de Dios no es que hagamos culto. La intención de Dios es que crezcamos en carácter. La intención de Dios es que crezcamos en propósito. La intención de Dios es que lleguemos a madurez, a la estatura del varón perfecto. La intención de Dios es que nuestra capacidad crezca. La intención de Dios es que encontremos propósito. La intención de Dios es que seamos alineados en el tiempo. La intención de Dios es que podamos desafiar las limitaciones que crean un status quo a nuestro alrededor, el estado actual de las cosas, que habla de la renovación de la mente y la sanidad de las experiencias emocionales. Entonces, esto habla de avance. Y esta es la intención de Dios para tu vida, para mi vida. La intención de Dios es que tú crezcas en carácter y propósito, que tú puedas avanzar al propósito de Dios, que puedas moverte alineado en tiempo y que puedas desafiar toda limitación del status quo. Quiero que le tomes una foto a estos 4 puntos y pelea para poder avanzar en Dios en estos 4 aspectos. Pelea para poder desafiar todo aquello que te ha mantenido limitado. Pelea para desafiar toda idea del enemigo de mantenerte en un sistema cultural, haciendo cultos, haciendo congresos, haciendo eventos que no desarrollan la intención de Dios en la vida de la iglesia. Cada evento, cada congreso debe ser dirigido por el Espíritu con la intención de crear movimiento, crear avance y que podamos avanzar en Dios. Entonces, con esto en mente, necesitamos entrar en lo que yo le llamo la batalla por la posición. La posición, y vamos a definir qué significa la posición. Entonces, la posición viene y se deriva de una identidad y de un diseño correcto. Al tener la identidad correcta, tenemos la posición correcta. Al tener la identidad incorrecta, tendremos la posición incorrecta. Entonces, cuando hablamos de avance,
hablamos de carácter y propósito, hablamos de identidad, hablamos de diseño. Y eso nos permite ser posicionados en el lugar correcto, porque la posición va a hablar de una postura o una actitud ante una circunstancia. La posición habla de tu posición, de tu actura, de tu actitud, de tu posición, postura ante una situación. ¿Cómo enfrentas? Tiene que ver con la posición. La posición tiene que ver con la perspectiva, con la visión de Dios. ¿Cómo vemos? Si yo tengo una identidad incorrecta, mi posición será definida enteramente por la identidad. Si tengo identidad de esclavo, mi posición es de esclavo. Si tengo identidad de huérfano o heridas de rechazo, todo lo que yo vea será filtrado por la posición que tengo. La posición habla de una perspectiva, de un panorama en el cual podemos observar algo. Entonces necesitamos aprender a pelear por la posición. Yo conozco profetas que tienen una perspectiva incorrecta. Y lo vemos en el libro de Habacuc. Habacuc, durante el primer capítulo, Habacuc está consumido por la necesidad del pueblo. Hasta el capítulo 2, Habacuc asume una posición. Entonces esa es la pelea por nuestra vida. La posición nos permite desarrollar la visión correcta, porque tenemos la identidad correcta. Entonces eso habla de desafiar las mentalidades, de desafiar cómo pienso, de desafiar cómo veo, de desafiar la cultura y la costumbre, de desafiar cómo me he movido, de desafiar todo aquello en lo cual hemos estado acostumbrados a pensar y a ver. Entonces desde la posición correcta, yo puedo aprender a ver la visión desde el futuro, porque yo estoy posicionado, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Eso habla de una posición correcta como hijo, eso habla de una posición correcta como heredero, eso habla de una posición correcta como hijo de Dios. Entonces, eso habla de una renovación de la mente. La batalla más fuerte que usted y yo tenemos es la batalla en el alma. Por eso el proceso de cambio y de avance es un proceso interno del corazón. Entonces venimos al Señor, recibimos la adopción, pero nos estancamos en algunas áreas que nos limitan la posición. Y peleamos con el rechazo, peleamos con la amargura, peleamos con el resentimiento, peleamos con la religión, peleamos con la emoción, peleamos con el sistema que nos atrapa. Entonces, ¿cómo vemos desde arriba y no desde abajo? O sea, en la identidad correcta, soy posicionado en la posición de hijo, como hijo. En la parábola del hijo pródigo vemos diferentes posiciones. Vemos la posición del hijo rebelde y caprichoso, que todo lo quería, que todo lo demandaba y se fue como el hijo pródigo. Tenemos la perspectiva del hijo que se quedó en casa, que era obediente, que todo lo hacía, pero tenía una perspectiva de huérfano, que no sabía la herencia y la capacidad que él tenía, aunque era hijo. Y luego volvió el hijo pródigo y fue restituido a una posición de hijo heredero y pudo entrar en el servicio y en la adoración y en el gozo del Padre, porque reentendió una posición. Fue restaurado y redimido, vestido. Entonces ese es el proceso en el que estamos en esta temporada. Necesitamos ser reubicados, quebrar las mentalidades viejas, quebrar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y de eso hemos estado hablando durante estas 13 semanas, para poder crear una visión de futuro que se ve desde la perspectiva del cielo y no desde abajo. La perspectiva terrenal, humana, almática, va a generar pensamientos de acuerdo a las mentalidades que hemos recibido, que hemos heredado en nuestra cultura, en nuestra familia, que hemos heredado desde este sistema en el cual el espíritu de desobediencia se mueve desde los aires.
Entonces vemos desde arriba, asumimos una perspectiva y una posición de hijo, recibimos el punto de vista o el criterio del reino. No vivimos por la emoción, no vivimos por el sentimiento, vivimos por la opinión del pensamiento y la doctrina del reino. O sea, necesitamos renovar y pelear por la posición correcta que nos dará la perspectiva del reino, nos dará la disposición de una respuesta apropiada. Entonces la identidad correcta te da una posición incorrecta. La posición incorrecta te dará una visión contraria a la verdad de Dios. Entonces es importante que podamos, si queremos encontrar la visión de Dios, necesitamos ser posicionados de la manera correcta. La visión no es un logo dentro de una iglesia. La visión es la intención de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y sin visión profética el pueblo perece. Entonces Dios me llamó a generar visión. Dios me llamó a crear una visión para mi casa. Dios me llamó a crear una visión para mis hijos. Dios me llamó a crear una visión para mi iglesia. Si tienes un llamado como un ministro, pastor, profeta, maestro, evangelista o apóstol, Dios te llamó no únicamente para servir, sino que establecer una visión que se conectara con el futuro y poder conectar generaciones. Yo quiero hablar en esta hora que estamos peleando en el nombre de Jesús para reasumir la posición correcta, porque en la posición correcta vemos y nos conectamos con el futuro. En la posición correcta asumimos la posición del Hijo. En la posición correcta tenemos el criterio del reino, no la religión. En la posición correcta tenemos las respuestas correctas, alineadas en tiempo y forma para poder movernos en la dimensión del reino, no en la dimensión humana. Así que la identidad incorrecta genera posición incorrecta. La identidad correcta genera posición correcta. La posición incorrecta te da una visión contraria a la verdad. La posición correcta te da una visión, te permite generar una visión en Dios de la manera correcta. Entonces, ¿por qué es importante la visión? Porque sin visión profética el pueblo perece. Si no tienes una visión para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu ministerio, y no te hablo de que, no, mi visión es Mateo 28, la gran comisión. No, hablo de entender. La visión te conecta con el futuro. La visión te conecta con la intención de Dios para tu casa. La visión te conecta con la intención de Dios para tus hijos. La visión te conecta con la intención de Dios y con el plan de Dios para cumplir el propósito. Entonces quiero orar en esta hora. En el nombre de Jesús. Que la fuerza del Espíritu Santo nos ubica, nos reposiciona, nos permite ser establecidos en el lugar correcto para poder, a través de la identidad del Hijo, ser sanados en el nombre de Jesús y poder ser posicionados en el lugar correcto. Así como Habacuc estaba consumido por lo que estaba pasando a su alrededor. Y él asume una posición como profeta y dice, voy a subirme a la atalaya, voy a firmar mi lugar en el lugar de la vigilancia, voy a esperar lo que Dios me va a hablar, porque Dios me va a hablar con el futuro. Y toda la palabra profética que se desprende de ahí tiene que ver con visión de futuro, tiene que ver con el avivamiento de los tiempos, tiene que ver con que las circunstancias no me pueden mover, hayan o no hayan frutos, haya o no haya dinero, haya o no haya nada. Tengo una posición en Dios, la cual es inamovible, es incambiable, es inquebrantable. En Dios, en la posición en Dios, soy invencible. Las circunstancias no me definen. Yo quiero hablarlo sobre tu vida proféticamente en esta noche. Quiero hablar la verdad del Espíritu. Quiero hablar en esta hora que asumimos la posición a la que Dios nos ha llamado. Muchos se han conformado a una imagen religiosa. Muchos se han conformado a una imagen de culto. Muchos se han conformado a una imagen eclesiástica. Pero la verdad de Dios es que nos ha llamado a una verdad superior para ser posicionados y poder generar visión. Yo quiero hablar en el nombre de Jesús que hoy escamas caen de nuestros ojos. En el nombre de Jesús, escamas
caen de nuestros ojos, escamas caen de nuestros ojos, escamas caen de nuestros ojos para poder ver la dimensión del reino y salir de la dimensión eclesiástica religiosa que la iglesia nos ha encerrado a hacer cultos, a hacer servicios, a hacer actividades, a hacer cultos de jóvenes, cultos de mujeres, cultos de hombres, cultos de niños. Necesitamos salir y poder establecer la dimensión del reino en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la visión, siempre la visión va a generar confrontación. Tenemos una posición, Dios te habla y te da visión, y entonces la visión siempre va a confrontar todas las cosas que han definido tu herencia y tu cultura y tu forma de pensamiento. O sea, es importante. La visión de Dios siempre va a confrontar la verdad de quién tú eres. Entonces Dios te posiciona, Dios te hace ver y cada vez que ves, Él te confronta. Y tu posición es elevada y te permite ver otra vez y Él te confronta y tu posición es reelevada. De esa manera vamos creciendo de una manera permanente y constante. La visión siempre va a confrontar tu herencia y tu cultura y cómo piensas. A medida que vemos, somos redefinidos. A medida que entendemos la visión de Dios, somos reposicionados en la forma de pensar. Así que hoy en el nombre de Jesús quiero hablar que así mientras las escamas caen de nuestros ojos, mientras las escamas se arrancan de nuestro entendimiento, podemos confrontar herencia y cultura, podemos confrontar la forma en la que yo pienso, las mentalidades, los pensamientos, los ciclos de pensamiento, cómo me enseñaron a pensar como pobre, como rechazado, me enseñaron a pensar como humilde dentro del contexto humano, el cual no tiene nada que ver, la humildad de Dios no tiene nada que ver con el concepto que nosotros creemos de la gente que es humilde. Yo quiero declarar que hoy estamos siendo confrontados en nuestra forma de pensar y en nuestra herencia y cultura. Hoy se tiene que quebrar. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a salir de su tierra, de su casa y de su parentela para poder crear una nueva identidad en Abraham. Tuvo que desafiar su casa, su parentela, su familia, su cultura y todo lo que definía la vida de Abraham. Tanto así que el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham. En el nombre de Jesús. Hoy que esta visión, cuando Dios llama a Abraham y le da una visión, esa visión lo fue desafiando, esa visión lo fue confrontando para dejar la herencia cultural, la herencia familiar, la herencia, la forma de pensamiento de cómo él había sido enseñado. Imagínense, Abraham tenía 75 años cuando sale, un hombre formado, marcado por la esterilidad, marcado por la orfandad, marcado completamente por una herencia pagana, por una cultura pagana, su forma de pensamiento pagano. Y Dios le da una visión que confronta todo lo que él era. Yo quiero declarar que esa visión que Dios va a dar, que Dios va a comenzar a hablar sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, va a desafiar la identidad como la cultura que te define como mexicano, como hondureño, como venezolano, como colombiano, como de donde seas. O sea, desafiar esa cultura, desafiar esa herencia familiar que te ha dado una forma de pensamiento en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablar en esta noche que somos libres para poder confrontar el quién sois. Número 2, la visión va a confrontar la realidad en la que vivimos y aquella a la que nos conformamos. Si yo tengo una identidad basada en mi herencia y mi cultura y mi forma de pensamiento, tengo una forma de vida y Dios va a confrontar esa forma de vida. En el caso, veamos lo que Dios habla a la mujer estéril. Isaías 54. Le dice, regocíjate tú estéril. Esta mujer estaba acostumbrada, estaba achicada, estaba estrecha. Y le dice el Señor, regocíjate tú estéril. La confronta en el pensamiento, en la idea en la que ella vivía. Estaba estrecha, escasa, su tienda.
todo lo que ella tenía era porque pensaba que ella jamás podría romper. Hay cosas que tú piensas que no puedes romper. Y Dios le habla para confrontar la esterilidad. Hoy quiero hablar que se va a confrontar toda esterilidad en tu vida, toda falta de fructificación, toda falta de capacidad, todo estancamiento y toda ausencia de crecimiento. Si te has sentido detenido, frenado, que no creces en el Señor, que no puedes dar fruto, que las finanzas están trabadas, que las finanzas están en crisis, que te sientes estancado en el mismo lugar. La visión de Dios confrontó a esta mujer y le dice: óyeme, refuerza tus estacas, extiende el sitio de tu tienda, piensa de una manera distinta. Y quiero hablar en esta hora que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vamos a desafiar la manera en la que hemos vivido. Quizás tu familia ha vivido de una manera y tú estás cosechando el producto de cómo has pensado en tu familia. Hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que desafiamos la manera en cómo hemos vivido a causa de la identidad, de la herencia y de la herencia cultural que han definido cómo pienso para darme una manera como vivo. Desafía hoy el rechazo, desafía el estancamiento, desafía la esterilidad, desafía la falta de fructificación, desafíalo y regocíjate. Levanta canto de adoración, levanta hoy en el nombre de Jesús un desafío a tu forma de vida en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en Isaías 54 vemos la intención de Dios, que es ensanchamiento, multiplicación y crecimiento. Yo necesito tener la mentalidad de ensanchamiento, multiplicación y crecimiento, pero no necesito entenderlo mentalmente, necesito entenderlo desde la mente de Cristo. Necesito entenderlo desde la verdad espiritual para confrontar el cómo he pensado, el cómo he vivido, el cómo he creado estructuras de pensamiento que me llevaron a la limitación, a la falta de multiplicación y a la falta de crecimiento. Y te sientes limitado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, entiende por el Espíritu. Dios quiere ensanchar tu espíritu. Dios quiere ensanchar tus dones. Dios quiere ensanchar todo lo que eres. Dios quiere multiplicar tus finanzas. Dios quiere multiplicar tu llamado. Dios quiere multiplicar tus dones. Dios quiere multiplicar tus capacidades. Dios quiere multiplicar. Y en esa multiplicación, darte crecimiento. Si tienes iglesia, un crecimiento numérico. Si tienes negocio, un crecimiento en tu negocio. Si eres un empleado, darte un crecimiento y promoción en tu negocio como empleado. En el nombre de Jesús, si has estado peleando el estancamiento, hoy quiero declarar la verdad de Dios que quiere desafiar en tu vida y quiere implementar ensanchamiento, multiplicación y crecimiento en el nombre poderoso de Jesús. O sea, esa es la intención de Dios. Entonces tenemos la intención de Dios contra la intención del enemigo. Esterilidad, estancamiento, ausencia de crecimiento, falta de la producción de fruto. Entonces la mentalidad de cómo hemos pensado, de cómo hemos vivido, de cómo hemos sido enseñados a pensar, cómo hemos sido enseñados a vivir, de cómo hemos sido enseñados, nos limita para poder crecer, ensanchar y multiplicar. Piensa si te encuentras aquí, detenido, frenado, sin dar fruto, espiritualmente, naturalmente. Tenías una idea y nunca se pudo lograr. Tenías planes y te sientes frustrado con la vida, detenido. Pero en el nombre de Jesús yo quiero hablar la intención de Dios para tu vida es ensanchamiento, es multiplicación y es crecimiento. Entonces, en este proceso aprendemos a quebrar o descubrimos estructuras de religiosidad y orfandad que tenemos. Déjeme decirle, estas son cosas que todos traemos.
que necesitamos desafiar las estructuras de religiosidad y las estructuras de orfandad para poder crear un odre nuevo, para crear una nueva vestidura, para poder entonces conectarnos con la voz del Espíritu para crear visión y el camino eterno que Dios ha definido para nuestras vidas. Entonces, hoy, en el nombre de Jesús, se remueva toda estructura de orfandad y religión. Que la capacidad del Espíritu de crear en mí un odre nuevo venga sobre mi vida, y la capacidad de generar un nuevo odre venga sobre mi vida en el nombre de Jesús. Y por último, Dios quiere generar en mi vida una nueva administración. Un nuevo odre habla de una nueva capacidad para administrar las dimensiones del reino. En un nuevo límite. Cuando mi identidad está fundamentada de la manera incorrecta, mis límites me estrechan. Pero cuando tengo la identidad correcta, puedo ser posicionado en la manera correcta, mis límites son ensanchados. Y eso habla de una nueva autoridad. Eso me habla de tener el modelo del establecimiento del reino a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel de reino. Y eso me lleva a poder entender las dimensiones de la guerra. De manera territorial voy a conquistar las puertas del enemigo. El enemigo no podrá detenerme. El enemigo no puede